Nos encontramos en la zona residencial La Vega de Valladolid para hablar con Carlos Tapia, presidente de Artesa. Vamos a ver qué nos cuenta. Artesa es una asociación profesional que representa al sector de las artes escénicas de Castilla y León. Es una asociación en la que nos dedicamos a defender los intereses de este sector y a trabajar por el sector. Los derechos de autor en teatro, hay una sociedad que es la SGAE, la Sociedad de Autores, que es la que gestiona estos derechos y funcionan de una manera, podríamos decir, sencilla en cuanto al funcionamiento estándar que tiene las obras de teatro en este caso, pero bueno, también ocurre con la música y con otras, digamos, entidades artísticas. Pero en el caso del teatro, pues una obra tiene un autor y cuando estas obras se representan, bueno, primero para poder representarlas, para poder montarlas, las empresas o las compañías que montan las obras tienen que pedir los correspondientes permisos al autor, y una vez que se han conseguido estos permisos, pues bueno, tú la representas, y cada vez que se representa, la SGAE se ocupa de recaudar un porcentaje o de la taquilla o sobre el caché digamos, para los autores, un porcentaje del dinero para los autores. Este porcentaje está en el 10%, o sea, cada vez que se actúa en un sitio, si sobre el total de la taquilla, SGAE recauda un 10%, o sobre el caché que paga en una entidad pública, digamos, SGAE recauda un 10%. Bueno, de manera parecida. Lo que pasa es que, bueno, ahí SGAE, bueno, evidentemente SGAE cuando recauda este 10% se supone que lo recauda para el autor, ¿no? Y se recauda para el autor. En el tema de las adaptaciones, pues bueno, suele haber, digamos, una doble autoría, tanto depende de qué tipo de texto sea, si está libre de derechos o no, pero en todo caso hay un porcentaje que irá para el autor y otro porcentaje que irá para la adaptación. Aún así os digo que nosotros en Artesa, yo te puedo decir esto como, bueno, como individuo que está dentro, como profesional que está dentro de este sector, pero en Artesa no nos ocupamos del tema de autores, ni tenemos una relación, digamos, de manera específica ni especial con SGAE. Hombre, obviamente el Ministerio tiene un tipo de ayudas que están destinadas a todo el Estado, con lo cual la cuantía es mucho mayor, obviamente. No tengo los datos en cuanto a la proporcionalidad, ¿no? Si proporcionalmente, por ejemplo, en Castilla y León, las ayudas serían tan importantes o en la misma medida proporcional que las del Estado. Pero bueno, sí que es cierto que en estos últimos años con la crisis, tanto a nivel estatal como especialmente a nivel autonómico, las cuantías destinadas a las ayudas han sufrido unos recortes importantísimos, por encima del 50% y yo me atrevería a decir del 60%. Y además de las cuantías, ha recortado también en quitando ayudas. Sí, hablamos de las ayudas. Las ayudas, el sector, digamos, tiene unas ayudas como cualquier otro sector económico. Aquí hablamos de empresas. Las ayudas están destinadas a empresas de teatro, de danza, de artes escénicas. Estas ayudas son o bien a estructuras, para el mantenimiento de estructuras empresariales, o bien a producción, o bien a gira. Yo quiero decir que el destinatario final de estas ayudas es el ciudadano, porque estas ayudas permiten que las empresas, las compañías, podamos llevar espectáculos a los pueblos de nuestra comunidad, igual que a otros fuera de la comunidad, incluso fuera de nuestro estado, o sea, a nivel internacional, les podamos llevar con un caché asequible, un caché que pueden pagar los ayuntamientos, que son los principales propietarios de los teatros, y que permite que el ciudadano pague una entrada moderada o módica para ver un espectáculo. Un espectáculo sin ayudas tendría un coste sobre la taquilla que ningún ciudadano, muy pocos ciudadanos, podrían asumir. Con lo cual las ayudas permiten que el ciudadano pueda ver propuestas artísticas de artes escénicas de calidad pues a un precio asequible, a 10, a 15 euros, no a 30 o 40, que sería su coste real. ¿Cómo ves la situación de la subida del IVA?
Pues muy mal, evidentemente creo que es una medida absolutamente errónea, es una medida que está causando un gran perjuicio, un gran daño al sector. Y no solo al sector del teatro, sino también a la sociedad en general, porque, y para eso FAETEDA, que es la Federación de Asociaciones de Artes Escénicas del Estado, en la que Artesa está integrada, recientemente ha sacado un estudio muy serio, un estudio muy, digamos, muy profundo y muy bien elaborado, en el que se demuestra que no solo es que ha habido una pérdida de espectadores, una pérdida de ingresos para el sector, sino que las arcas generales del Estado, la hacienda general de todos, también ha sufrido una importante merma en su recaudación. Bueno, el teatro es un arte milenario y el teatro está viviendo una situación difícil, pero como lo vive el resto de la sociedad. El teatro, cuando todo iba muy bien socialmente y cuando todos estábamos encantados, subidos en esa burbuja económica, el teatro no vivía, digamos, por encima de sus posibilidades y sobre todo el teatro también en ese momento, al menos el nuestro, el de nuestra comunidad y el teatro, digamos, más modesto, también sufría de precariedades. Esta crisis ha aumentado esas precariedades, no cabe duda, y ha puesto incluso en juego un modelo de funcionamiento que posiblemente pues, se esté finiquitando con la crisis o la crisis vaya a terminar de acabar con él. Pero, como decía, el teatro es un arte milenario que ha existido siempre y superará esta crisis, porque el teatro va a existir siempre, como van a existir la literatura o va a existir la música, eso no va a desaparecer. Lo que la crisis está poniendo en juego es un modelo de funcionamiento, un sistema que posiblemente no pueda pervivir, con lo cual este es un momento de buscar nuevos horizontes, nuevos modelos, nuevos sistemas para que el teatro pueda buscar, digamos, acomodar o pueda acomodarse dentro de esos modelos y seguir ofreciendo a la sociedad lo que le ha ofrecido siempre, ¿no? Cultura, arte, entretenimiento, etc. Bueno, Valladolid, primero hay que decir que hay en este momento compañías que tienen un gran peso a nivel nacional, a nivel internacional, que elaboran propuestas y producciones teatrales de una gran calidad, que Valladolid está muy bien situado, como decía, en el panorama nacional e internacional desde la perspectiva teatral, pero bueno, ocurre que cada compañía tiene su propia línea, su propio lenguaje, su propio estilo, y así nos encontramos con compañías que hacen teatro familiar, teatro infantil, muy bueno, que están a la vanguardia de lo que se hace en este país, compañías que están haciendo teatro contemporáneo también con una enorme calidad y con una enorme presencia en los mercados, tanto nacionales como internacionales. Lo mismo ocurre con el teatro clásico, teatro de títeres. Creo que el teatro vallisoletano, desde la perspectiva del talento, de la profesionalidad, tiene una salud envidiable y muy sólida. La financiación privada es muy limitada, es casi testimonial, es anecdótica, no existe. No existe porque tampoco existe ninguna ley de mecenazgos ni de patrocinios, ¿no? Evidentemente una entidad privada que patrocina, normalmente cuando patrocinan es porque encuentran una recompensa a cambio. Hay una recompensa que es la publicitaria y a algunos les interesa. En el caso de Azar, que es mi compañía también, tenemos el patrocinio del Consejo Regulador de Ribera Duero. Pero bueno, es algo, como insisto, casi anecdótico, no se da, ¿no? No sé si tanto porque no les interesa a las empresas privadas o las firmas comerciales como porque igual no se ha hecho ese esfuerzo desde el sector, pero bueno, es difícil que eso se dé, porque al final una empresa tiene que decidir poner un dinero sobre la mesa al año para hacer un patrocinio del que la recompensa fundamental que encuentra es en el tema publicitario. Entonces, bueno, no es fácil. En todo caso, eso siempre va a depender de que existan unas leyes de mecenazgo, de patrocinio que lo avalen, que lo sostengan, ¿no? Y eso implica, pues bueno, claro, que una empresa digas, bueno, ¿qué interés tengo en patrocinar la cultura? Bueno, aparte de que me va a dar una publicidad, pues voy a obtener unos beneficios fiscales, ¿no? Que es lo que ocurre en otros países, ¿no? Que los sectores tengan una regulación, tengan unas leyes, que den unas
unas bases sobre las que trabajar y que nos doten de criterios, ¿no?, a la hora de decidir, ¿no? Que las cosas no se tengan que decidir en función a golpe de voluntades, ¿no? Depende de quién esté, de quién esté y de que tenga de las voluntades que tenga, se hagan o no las cosas, sino que las cosas se trabajen o se hagan desde esas normativas o desde esas leyes que marcan, digamos, las reglas del juego, ¿no? La cultura, qué función tiene en la sociedad, qué función tiene en la sociedad las artes escénicas, qué función tienen en nuestra comunidad las artes escénicas, como industria, como sector cultural, como sector económico, porque no hay que olvidar que tenemos estas dos naturalezas, ¿no?, sector cultural, artístico y sector económico. Las industrias culturales en su conjunto, y ahí hablamos de artes escénicas, de música, de editoriales, de libreros, de audiovisual, de la lengua, pues en su conjunto superan en el PIB a la agricultura y a la ganadería, o sea, facturan más que los ganaderos y los agricultores. O sea, es un sector importante y que, por ejemplo, en Europa y en el resto del mundo, pero especialmente en Europa, se tiene en cuenta. Hay muchos países que para ellos la cultura, las industrias culturales son un sector estratégico de la economía. Islandia, por ejemplo, entre las principales medidas que plantea en su estrategia para salir de la crisis está la estrategia de las industrias culturales. Plantea las industrias culturales como una estrategia económica importantísima y fundamental para salir de la crisis, al igual que Irlanda, que Francia y que otros países. La cultura genera riqueza. A veces la gente, yo tengo la impresión de que cuando nos ve a las compañías de teatro que nos vamos, no sé, de gira por Europa o América, o nos vamos de gira por nuestro propio país, te vas a Cataluña, te vas a Andalucía o al País Vasco, hombre, qué bien, qué suerte, parece que vais ahí. Dice, bien, vamos a trabajar y cuando cobremos el dinero que cobramos allí por nuestro trabajo, lo declaramos aquí, en nuestra comunidad. El IVA se paga aquí, las cotizaciones a la seguridad social, los IRPF los pagamos aquí. Los sueldos que cobramos los profesionales los gastamos aquí, en los supermercados, en los bares de aquí. Y hay que tener en cuenta que según este estudio del que os hablaba, que se hizo en el 2009, el 45% del total de nuestra facturación era en exportación. O sea, nosotros, en ese estudio había un cálculo que el sector llegaba a facturar en torno a 10 millones de euros al año. Bueno, pues 4,5 millones de euros eran en exportación, o sea que traíamos dinero. Es más, ese estudio se hablaba de que por cada euro que la administración ponía en las artes escénicas de esta comunidad, nosotros lo devolvíamos 7 u 8 en conceptos de impuestos. Claro, imaginad que en ese momento perdón, las ayudas al sector podían estar en torno a 500.000, 600.000 euros y se facturaban 10 millones. Y de esos 10 millones, 4,5 millones eran en exportación. Si hay descuentas que de ese porcentaje tú por cada trabajador pagas entre un 35 y un 40% de gastos sociales, de seguros, de IRPFs, calculas el IVA, o sea, realmente lo que el Estado reintegra es mucho. O sea, el Estado debe de ser el principal inversor de la actividad económica porque es el que más resultados obtiene de ella, si lo hace de manera inteligente, evidentemente. Yo creo que el dinero público está para invertirlo, evidentemente, en cosas que sean productivas, que tengan eficacia, productivas desde la perspectiva económica, no cabe duda, pero también desde la perspectiva social, cultural. Hay que tener en cuenta lo que aporta la cultura a nuestra sociedad. No podemos hablar de una sociedad sin cultura, sería una sociedad desnortada, una sociedad zombie. ¿Dónde va una sociedad sin cultura y sin educación? ¿Qué hacemos con un país de incultos? ¿Alguien se lo imagina? Es algo terrible. País de borregos, queremos. Pues no, es que evidentemente el Estado tiene ese compromiso, además lo tiene por ley. Por ley, la Constitución lo dice. Debe de favorecer el acceso del ciudadano a la cultura, debe de potenciarlo. Bueno, hay una red de teatros, digamos la distribución, por llamarlo de alguna manera, o la exhibición, perdón, sería mejor decirlo, del teatro en nuestra comunidad está estructurado, por un lado, en la red de teatros y por otro lado en los circuitos provinciales.
La red de teatros es, digamos, la red más, entre comillas, pues, más profesional, más exigente con las producciones. Es una red que cuenta con mayores fondos y son teatros que están, digamos, en las 9 capitales de provincia, más, digamos, los pueblos de mayor peso demográfico y mayor peso en cuanto a municipios, ¿no? Creo que en este momento son 22 los municipios que engloban la red de teatros. En esta red de teatros, bueno, se programa teatro a nivel nacional, a nivel internacional en alguna medida, teatro y danza, perdón, y también música. Y bueno, en este momento las compañías de Castilla y León ocupamos un 40%, en torno a un 40% de esa programación. Luego están digamos, bueno, perdón, habría que decir que la red de teatros es, digamos, una red que está englobada por estos 22 teatros y que se coordina desde la Consejería de Cultura y de Turismo, concretamente desde el Servicio de Promoción Cultural se coordina esta red. La Junta de Castilla y León, a través de estos organismos que os he dicho, hace una aportación económica de en torno por encima entre el 50 y 55% para el dinero con el que se programa, con el que se paga a las compañías, con el que se contrata a las compañías. Luego existen los circuitos provinciales. En cada provincia de la comunidad tienen unos circuitos en municipios más pequeños, más modestos, con menos dotaciones técnicas, etcétera, pero que bueno, que también hacen una labor importante. Dependiendo de qué provincia participa el ayuntamiento y la Junta, y en algunas provincias también participa la Diputación. Y bueno, los circuitos programan de manera anual, mientras que la red programa de manera semestral, ¿no? Y bueno, son los principales, digamos, o los principales mercados de exhibición de nuestra comunidad. Lo que se ha hecho desde que este sistema que tenemos, que es el autonómico, aportó una cosa a la sociedad importante, que es la democratización. Democratización en el sentido, también de democratización en el sentido de que el poder pasa a los ciudadanos, aunque no lo podamos dudar mucho, porque esté en manos de unos poquitos, que son estos señores de los mercados, pero sí que se consigue democratizar. En el caso de la cultura, cuando hablamos de que se hacen espacios culturales para que un ciudadano de Montemayor, como decías, o de un pueblo perdido de la montaña palentina pueda ver teatro, pueda ir a una biblioteca, pueda tener un centro deportivo, lo que se está haciendo es democratizar esos recursos. Porque no nos olvidemos que antes el que quería ver teatro se tenía que ir a Madrid, con lo cual un ciudadano de Madrid que paga sus impuestos igual que el de la montaña palentina tenía mucho más fácil el acceso a la cultura. Y creo que a eso no hay derecho, porque el señor de la montaña palentina o el señor de Montemayor paga sus impuestos igual que el de Madrid. Con lo cual hay que democratizar eso, hay que extender ese derecho. Y lo que se ha hecho haciendo estos espacios e invirtiendo en cultura es democratizar el acceso a la cultura para todos, que es fundamental y es necesario. Hombre, no se trata de que todos tengamos un teatro a la puerta de casa y posiblemente se haya abusado algo, bueno, pues habría que verlo. Pero desde luego un municipio, cualquier municipio que tenga una cierta entidad, tiene derecho a tener un espacio cultural donde sus ciudadanos tengan acceso a la cultura, porque sus ciudadanos, los vecinos de ese pueblo, pagan impuestos igual que el de una urbe, una gran urbe. Entonces, es así y debe de ser así. Tenemos que buscar esas fórmulas. Pero tenemos esos derechos, no nos olvidemos, porque para tener esos derechos hemos cumplido unas obligaciones, que es pagar impuestos. Pagar impuestos no solo a través de nuestros sueldos o de lo que declaramos, de lo que nosotros ingresamos, sino cada vez que nos tomamos un café. Cuando yo me tomo un café que vale 1 euro, estoy dando 21 céntimos de impuestos para el Estado, que quiero que me los devuelvan en sanidad, en educación, en cultura, en otras cosas, pero fundamentalmente en estos 3 factores, ¿no? Para mí son fundamentales para la sociedad. Cuando yo pago esos 21 céntimos, los pago para eso, no para que se lo gasten en otras cosas. Quiero que me garanticen que eso está. Y si no hay para otras cosas, lo siento, pero para eso tiene que haber.